Hola, buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a todos al webinario sobre oportunidades de negocio en Uruguay. Mi nombre es Marina Andrade, soy miembro del Departamento de Desarrollo de Mercados en América en Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Encantada de saludaros a todos. Mucho Como gusto. sabéis, Extenda es una empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y se dedica a apoyar a las empresas andaluzas en su proceso de internacionalización. Hoy en particular estamos aquí para hablar sobre oportunidades de negocio en Uruguay y tenemos para ello a la consejera económica y comercial de la OFECOME de Montevideo, Paz Quesada, y al analista de mercado de la OFECOME de Montevideo, Pablo Ruibal. Le agradecemos enormemente su colaboración con nosotros. Además, contamos también con la presencia de Elena Crespo, eh, directora de comunicación del grupo ASBI. Muchas gracias también a Elena por tu ayuda. Ella nos va a explicar el caso de esta empresa andaluza en el mercado uruguayo. Nada, yo solo comentaros a las empresas asistentes que aquí a la derecha, abajo, tenemos un botón morado donde podréis encontrar el botón del chat. Las ponencias van a ser muy interactivas, vais a poder participar, pero al final, de todas formas, tendremos una ronda de preguntas y si queréis ir planteando preguntas por el chat, pues podéis hacerlo perfectamente. Os pido que durante las ponencias, por favor, tengáis el vídeo y el micrófono desactivados y cuando os den paso los ponentes, pues ya los activáis y hacéis las preguntas pertinentes. Bueno, yo sin más ya le doy paso a Paz Quesada, bueno, que lo que interesará es escucharlos a ellos, que son los que tienen la información y los que van a dar las claves para abarcar este mercado. Un saludo a todos y muchas gracias. Eh, la presentación no la veo cargada ahora mismo. Ahora, perfecto. Bueno, sin más comenzamos la presentación. Nosotros es unos detalles sobre el país, unos detalles bastante someros porque lo que queríamos era un poco interactuar con las empresas que se hayan apuntado. Uruguay es un país, como se suele decir aquí, un país chico, 3,5 millones de habitantes, para haceros una idea, frente a 47 millones que tiene España. En el mapa veis la localización, entonces está profundamente marcado desde el punto de vista incluso de la creación del país, de la independencia del país, por la situación geográfica en la que se encuadra. Está al lado de Brasil, como observáis, con una frontera seca, ciudades fronterizas, y separado de Argentina por el Río de la Plata, el país con el que más relación tiene y que está profundamente interrelacionado desde el punto de vista económico es Argentina. Fundamentalmente, vamos, la identidad porteña marca la diferencia. La densidad de población es bajísima. Si veis, 47 millones hablábamos en España, que ya es un país con una densidad de población bastante baja, y en Uruguay prácticamente hay una tercera parte del territorio de España y 3,5 millones de habitantes, para que os hagáis la idea de la dimensión. Por tanto, dado el tamaño poblacional, el PIB también es pequeño. 61.000 millones de dólares frente a 1,4 billones, en este caso europeos, de España. Y el crecimiento económico se produjo de manera elevada y sostenida durante prácticamente 14 años, pero desde el año 2017 ya se acusa una desaceleración que posteriormente está profundamente marcada por el COVID, como en el resto de economías. Pero bueno, desde el 17 hasta el 19 se notaba una desaceleración considerable. Después, lo que queríamos ver un poco, mostraros, es que es un país que es diferencial de otros países de América Latina. Nos preguntaban el otro día en otra misión que estamos organizando si esto se parecía a Paraguay. Decíamos, no, no se parece a Paraguay. Para que los que no conozcáis el país, nosotros desde el punto de vista de referencia como españoles y europeos lo vemos más como un país que lo podemos comparar, pues eso, mucho con Argentina, con otros estándares, y también con Chile, para hacernos una idea de con qué países podría comparar más o menos bien. El PIB per cápita es considerablemente elevado para América Latina. El otro día estaba justo comprobando el dato comparativo y es considerablemente superior al de Chile.
el porcentaje de clase media es bastante elevado y la distribución de la renta considerablemente igualitaria, sobre todo de nuevo en el contexto en el que nos encuadramos del área geográfica. Y es una población bastante envejecida, la esperanza de vida es elevada y hay mucha gente mayor y también está bastante bien protegida, especialmente por el sistema público de pensiones. También tenemos otro indicador del desarrollo humano. Lo que os queríamos comentar también es un poco, hablábamos antes de la evolución del PIB, en 2017 ya vemos que es un 1,6%, los años anteriores era por encima del 4%, y se ve aquí la desaceleración que hemos comentado. Las tasas de inflación, el nivel de precios es muy superior a lo que nosotros tenemos acostumbrado en Europa, pero es una inflación elevada para los estándares de los países más desarrollados, pero bueno, no lleva a niveles de hiperinflación que se suelen en otros países de la zona, como fuese el caso de Argentina, donde los precios pueden subir más del 50% al año. Pero son niveles de precios considerablemente elevados que marcan bastante también las políticas y que generan ciertos lastres para la economía. Y la tasa de desempleo, aunque elevada e incrementada por el COVID, no es excesivamente alta. El sector primario, que Uruguay se dice siempre es un país rural. Bueno, el sector primario, como en todas las economías desarrolladas, no representa grandes cifras de aportación al valor añadido bruto, aunque sí que es considerablemente más elevado que en el caso de, por ejemplo, de España. Vemos que es un 7,7% del valor añadido bruto. Pero como decíamos, en todas las economías desarrolladas, lo que más influye es el sector servicios. ¿Qué sectores aportan bastante valor al PIB? Salud, educación, actividades inmobiliarias, comercio, alojamiento, transporte, las actividades generales de todos los países más desarrollados. Un elemento que sí que contrasta bastante con las economías europeas, incluso con otros países de la zona, es que es una economía muy poco abierta. Esto es común a todo el Mercosur. Por si no lo sabéis, Uruguay con Paraguay, Brasil y Argentina conforman el Mercosur, que está tan en boga últimamente en los países europeos, perdonadme, porque están en negociación con un acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con este acuerdo de negociación? Que lleva años gestándose, pero nunca termina de realizarse. Se han generado bastantes problemas invocando cláusulas medioambientales de falta de cumplimiento de los criterios medioambientales mínimos por parte de Brasil y el acuerdo de momento está paralizado, lo que a efectos de España es considerablemente perjudicial, puesto que nos beneficiaría en una reducción considerable de aranceles. ¿Qué más os queríamos comentar? Bueno, el tema de la pandemia, que es el tema de actualidad este último año, pues veis un poco la curva bastante diferente a la de Europa, incluso a la del resto del mundo, porque es que prácticamente hasta noviembre no hubo casos, entonces noviembre del 20, entonces se pasó todo el año con la economía, con las fronteras cerradas. Empiezan los casos en noviembre, hay un repunte, pero se controla en febrero y a partir de las vacaciones y el carnaval aquello explota, también pasó en otros países de la zona y produjo muchísimos fallecimientos hasta el punto de estar un mes y medio con récord de ranking mundial por población, también es verdad que es un país muy pequeño, pero después de todo esto se ha controlado muy bien la situación. La tasa de vacunación es similar a la de España, para que os hagáis una idea. Se empezó vacunando con la vacuna china, pero después se ha aplicado dosis de Pfizer y ahora mismo la situación es prácticamente de total normalidad. Además, ¿qué más os queríamos comentar un poco para que vierais el tema comercial? O sea, tenéis que tener en cuenta que Uruguay es un país pequeño y que el patrón de comercio de casi todos los países fundamentalmente es más habitual o con las grandes potencias mundiales o con las economías de la zona. Entonces, ¿quiénes son los principales socios de Uruguay? Pues donde se exporta muchísimo a China, a Brasil y a Estados Unidos. ¿Y de dónde se importa? De Brasil, de China y de Argentina. O sea, son los países vecinos y las grandes potencias. Destaca el caso de China, ¿por qué? Porque se ha impulsado muchísimo desde el punto de vista político. Al ser una economía muy cerrada y con muy pocas exportaciones, se ha impulsado mucho el tema de la exportación de la carne a China. Decíamos que Uruguay es un país que tiene un sector primario potente y especialmente la parte de ganadería. La carne uruguaya es uno de los principales productos de exportación y se ha hecho mucha política con el tema de las exportaciones a China. ¿Cuál es la posición de España? Pues España exporta, en este caso tenemos puestos los datos desde el punto de vista de España, unos 200 millones de euros al año de productos de España a Uruguay y en cambio de Uruguay a España unos 100 millones, ¿no? Entonces, básicamente la tasa de cobertura es como un 200%. En el 2020 os he puesto el dato del último año, España es el 7º como proveedor y el puesto número 20º como cliente. Veis que no se puede comparar con los grandes socios territoriales o con las grandes potencias. Y después, lo que sí que marca la diferencia, que sí que es muy importante la presencia de España y Uruguay, es en el tema de la inversión.
En este gráfico tenéis los países en los que España invierte. Vais a decirme, bueno, sí, hay muchos, mucho más elevados y delante de Uruguay. Sí, pero es que mirad el ranking teniendo en cuenta el pequeño tamaño del país, que es prácticamente el nivel de stock de inversión que hay en un país como Italia. Entonces son cifras bastante impresionantes. Si además tenemos en cuenta los datos desde el punto de vista uruguayo, cuando vemos cuáles son los principales inversores en el país, tenemos que Uruguay es el primer inversor en términos de, perdón, España es el primer inversor en términos de stock en Uruguay, 8.000 millones de dólares. ¿Qué sectores? Pues lo vamos a ver aquí un poco, para que veáis un poco la foto de las empresas que tenemos aquí, de las que tenemos aquí bastante presencia en Uruguay. Tenemos los grandes bancos, tenemos Movistar, que bueno, en el caso de Movistar hay posibilidad de vender las filiales, está en un proceso de desinversión, pero bueno, ha tenido una presencia muy fuerte aquí. Tenemos a Mafre con la parte de seguros y la asistencia, la empresa Viscofan, que realiza no sé si la conocéis, IBEX 35 realiza lo que son tripas de embutido de origen sintético, tiene la fábrica aquí. El grupo DISA llegó el año pasado con la compra de la línea de gasolineras de Petrobras. Tenemos el grupo Inditex, ahora se ha anunciado la reciente llegada de Mango. Abengoa, a través de su filial Teima, en su día también hizo muchos proyectos de construcción junto con otras constructoras. Y también tenemos a Grupo Asbi, que tenemos luego que van a comentar directamente los proyectos. Pero estas empresas, hay algunas que llevan muchos años en el país y que están asociadas desde el punto de vista interiorizadas, que yo creo que prácticamente no se asocian con el tema de España, sino que son empresas muy enraizadas en la cultura general del país, como puede pasar con el caso de los bancos o eso con el grupo Mafre o incluso con Prosegur. Y hay otras empresas que han llegado más en los últimos años un poquito impulsados por los proyectos que hubo de licitaciones públicas en el sector de las infraestructuras, que se centró fundamentalmente en mejorar la red de carreteras del país y también en un proyecto bastante importante relacionado con las fábricas de celulosa de la empresa finlandesa UPM. Estas fábricas de celulosa se encuentran en el norte del país, lo va a contar luego seguramente Elena, pero la fábrica lo que ha hecho es dinamizar un poco las infraestructuras, porque para sacar todo ese producto de la fábrica de celulosa hasta el mar se ha construido un ferrocarril, es el denominado proyecto de ferrocarril central, que es uno de los más elevados en términos de gasto público de los últimos años. Entonces, a raíz de eso, pues también han llegado muchas empresas españolas y con esta renovación de las carreteras, donde está, por ejemplo, no lo añadido también, pero está también Copasa, está Aldesa. Entonces, estos proyectos en los últimos años han marcado un poco la diferencia. Y luego, por último, dos características que sí que son bastante interesantes de Uruguay. La primera es todo lo relacionado con la tecnología. Uruguay es un país que ha apostado muchísimo por el desarrollo del software, trabaja mucho con Estados Unidos, tiene una amplia penetración de las redes de banda ancha, especialmente más en grandes empresas que en el tema de las pymes, pero hay mucha empresa de desarrollo de software con personas altamente formadas que trabajan muchísimo con Estados Unidos. Y últimamente también está empezando a atraer el interés de algunas empresas europeas en este sector. Además, en ese sector se está impulsando mucho la parte de digitalización, porque tenemos aquí muy presentes y con gran financiación a dos bancos multilaterales, como son la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, y el Banco Interamericano de Desarrollo. No sé si justo lo habéis seguido en prensa, pero a mí ayer me llamó muchísimo la atención, ayer por la noche, las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde decía que iban a crear una triple M, que era una especie de entente tecnológica impulsada a través del BIP, que incluía Miami, Madrid, Montevideo. Entonces, es una ciudad que, aunque no lo parece o no es tan conocida en ese sentido, sí que atrae muchísimo interés en la parte tecnológica, y los bancos de desarrollo están haciendo un poco para impulsar este hub por la situación geográfica. La parte de Cono Sur, pues de muchos bancos se lleva desde aquí, desde Uruguay, también por el tema de la seguridad y de la calidad institucional. Y también, por último, a partir del año 2014 hubo bastantes proyectos, muchos de ellos con capital español,
de energías renovables, especialmente en la parte eólica, pero también fotovoltaica. ¿Qué ocurre? Que Uruguay apostó tremendamente por las energías renovables hasta el punto de que entre el 94 y el 98% de la generación eléctrica se produce por fuentes renovables. Ahí tenéis un poquito el balance energético del año pasado, que es ligeramente inferior al de otros años, ha llegado hasta el 98, de generación eléctrica totalmente de energías renovables, hasta el punto que incluso les sobra electricidad y la suelen exportar. Sin embargo, queda todavía una parte y un nicho de mercado muy importante que podemos comentar también como una oportunidad, que es que todavía el sector del transporte está bastante anticuado, muy dependiente de los combustibles fósiles que son muy caros aquí. Y en ese sentido se está apostando y se están estableciendo nuevos proyectos, también es impulsado por varios organismos multilaterales, incluso por Naciones Unidas, de desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde. Entonces y de movilidad eléctrica, dos tipos de proyectos. Entonces, en los últimos meses sí que estamos teniendo bastante interés y estamos viendo que los ministerios se están moviendo en ese sentido, de un poco el intercambio de establecer nuevos vehículos eléctricos, impulsar también la red de cargadores y establecer un proyecto piloto, porque dado el tamaño del país, sería sencillo establecer una red de movilidad eléctrica y también eso, un proyecto piloto para la construcción de una planta de hidrógeno verde que también quieren impulsar a través de también proyectos pilotos. Chile también se ha posicionado muy bien en ese sentido con el hidrógeno verde y además es un tema que está teniendo muchísimo interés en todo el mundo, en realidad en España también, pero bueno, queríamos comentar que Uruguay ha apostado decididamente por esa tecnología. Y por último, se me había olvidado comentar, esto sería como los rasgos fundamentales, dos elementos, un elemento distintivo también de Uruguay que mucha gente no conoce y es que Uruguay es un país muy caro, es un país con precios muy elevados. Para que nos hagamos una idea, prácticamente los precios de España, incluso de una gran ciudad, que son más elevados que otras zonas, es decir, podríamos encontrar precios similares a los de Madrid, incluso más elevados para muchos elementos. Es muy caros los suministros, los vehículos y el transporte es carísimo. Tenemos también todo el tipo de productos manufacturados. Y me preguntaréis que por qué, pues entre otros motivos, como decíamos inicialmente, es una economía considerablemente cerrada y existen muchísimos aranceles, incluso dentro de Mercosur, pero para los países de fuera, a veces comentamos que el arancel externo común de Mercosur puede ser de hasta el 20%, luego hay que ir añadiendo a esto la tasa consular, las tasas de la Dirección de Aduanas, anticipos que hay que hacer del IVA, la tasa de inspección cuando se traen, por ejemplo, productos del sector agroalimentario, tasa de inspección del laboratorio de análisis tecnológico de Uruguay, del ATU, honorarios de agentes de aduanas. Entonces, con esto quiero decir que es verdad que la exportación aquí es compleja y que los productos españoles, aunque son muy apreciados y muy conocidos, muchas veces no llegan todo lo que tendrían que llegar porque a un producto básico o de un precio estándar en España hay que añadirle unos sobrecostes que suelen superar 30 y algo por ciento. Eso sumado al reducido tamaño del mercado hace que en ocasiones alguna implantación de productos sea complicada, pero están muy presentes, hay muchísimos productos españoles y el gusto del consumidor está muy asociado a los sabores de España, hasta el punto que, como me habían comentado alguna vez en la oficina, que estaba por aquí Mariana, ahora en la Navidad austral, aunque haga muchísimo calor, se comen polvorones igual y productos españoles. Esto simplemente es una anécdota, pero me refiero que son productos que están valorados y que se conocen, pero que quizá no llegan a la gama más alta de calidad de los productos por el tema de los precios, porque los sueldos no son tan elevados y se trata de un país caro. O sea, sumarle los costes de la exportación, pues a veces se produce este elemento. Pero hemos trabajado mucho y con distintos tipos de emisiones comerciales, con distintos tipos de productos para hacer penetración de diversos sectores. Entonces, si queréis, acabamos con la presentación y abrimos los micrófonos un poco para que podamos comentar un poquito más lo que hemos hecho y para que os pueda ver las caras, que me parece más... Sí, estupendo, Paz. Pues muchísimas gracias. Ya está habilitado el audio y el vídeo para las empresas participantes. Y para salir del modo presentación... Sí, mira, aquí arriba hay un cuadrado, yo lo quito. Perfecto, sí, ya tengo aquí a todos visualizados. Listo. Bueno, pues si te parece que... Entonces, sí, yo no sé si queríais, a ver, nosotros teníamos un poquito pensado hablar de los
de los distintos sectores, pero bueno, no sé si del sector. Teníamos inicialmente muchísimas empresas de la parte más de gastronomía, sector de productos agroalimentarios, pero creo que tenemos ahora menos de las previstas. Sí. Entonces, creo que solo teníamos, bueno, la parte de agroalimentaria, nosotros lo que queríamos decir es que, bueno, con productos que había, pues si luego lo ven, pues como productos, ahora dejo también que cuente más Pablo si quiere. Hemos visto que productos de, por ejemplo, el aceite de oliva es un producto que se consume de una manera más residual. Decíamos el otro día que me sorprendía como el 6% del consumo es solamente del total de aceites es de aceite de oliva. Y también por el tema del precio en muchas ocasiones. Y respecto a otra gama de productos, habíamos visto apuntados a empresas, por ejemplo, una bodega, habíamos visto también empresas más relacionadas con productos gourmet, incluso una empresa de productos veganos. Ese tipo de productos, trabajando el mercado, sí que se pueden encontrar algunos nichos, porque precisamente por el excesivo consumo de carne, pues está impulsando, hay mucha tendencia también a aumento de productos vegetarianos y veganos, también los productos gourmet en ocasiones pueden encontrar un nicho de mercado, pero hay que trabajarlo, como decíamos, por el tema de precios. No sé si en ese sector quiere decir, Pablo, alguna cosita más. Sí, hola, buenos días a todos. Buenos Me días. gustaría incidir un poquito en lo que comentó Paz, en lo que es el tamaño del mercado, que es pequeñito, es decir, comercialmente los volúmenes que se puedan importar son reducidos y por ende los precios a los que compran los importadores siempre son un poquito más elevados, ¿no? Cuando hablamos de las gamas de productos agroalimentarios importados, como ya también dijo Paz, normalmente es del surtido del catálogo de una empresa española, lo que va a tener más interés van a ser las gamas medias bajas, porque una gama muy alta, una vez despachada de aduana, coste de transporte, etcétera, se queda en un precio de lineal muy elevado y no rota. Es decir, pero que hay presencia de empresas españolas, pues de la parte de quesos, por ejemplo, Antonio, que te estoy viendo ahí, pero que vais a trabajar probablemente sean cuñas, sean cosas de 100, 125, 200 gramos, más o menos, sería un poquito los empaques que os podrían pedir, ¿no? En la parte también de comercialización, de canales de distribución, aquí hay una presencia importante de empresarios de origen español que tienen empresas de importación, trabajan marcas españolas, consolidan cargas en España de diferentes proveedores y normalmente pues curiosidad por alguna marca que tenga algún reconocimiento importante en España, pues pueden tener también interés. Lo digo un poquito por Zumos Palma, por Zumosol, a lo mejor podría ser interesante, digo, para estos importadores, pues hacer una prueba, ¿no? Aquí hay 3 cadenas de distribución únicamente, 3 cadenas de supermercados y muchas de ellas hacen importaciones directas. De hecho, nosotros en la oficina nos hemos aproximado a ellas, hemos intentado conocerlas, las cadenas son Tata, tienda inglesa y Devoto Hermano, ¿no? Con tienda inglesa nos reunimos hace poco y nos comentaban un poquito que podrían tener interés en empezar a valorar a medio plazo pues, la importación directa de algunos rubros. Un poquito en la parte de comunicaciones con las empresas, que aquí pues, el uruguayo es bastante pausado. Es decir, cuando vosotros escribís un correo, esperáis una respuesta en un día o 2 días. Si eso no sucede, que normalmente no sucede, pues yo os animo a que tengáis paciencia y os adaptéis a los ritmos de aquí, de vuestras empresas, clientes potenciales, ¿no? Nosotros habíamos preparado un poquito por los sectores a los que pertenecéis, las empresas anotadas, y a mí casi me gustaría más que fuerais vosotros los que nos consultarais alguna duda concreta o
o alguna inquietud que tengáis más concreta sobre vuestro sector, con toda tranquilidad. A ver, un momentito que nos habéis trasladado una pregunta. No, respecto a la cooperación, no, canaliza ayudas, nos preguntan sobre si Uruguay sigue siendo receptor de ayuda al desarrollo española. Bueno, sí, mira, o sea, se canalizan algunos recursos, evidentemente, aquí está la Oficina Técnica de Cooperación, pero hace más una cooperación bilateral entre los países, no es la materia nuestra, de la parte de cooperación, nosotros somos bastante ajenos al mundo de la cooperación, nosotros trabajamos más con proyectos de carácter comercial no concesional, vamos, totalmente con carácter comercial no concesional, no tenemos, pero sí que yo sé que la Oficina de Cooperación ahora mismo, dado que de esta zona se estableció el hub para los 4 países de la zona, para Argentina, los del Mercosur, está establecida aquí en Uruguay, y se canalizan algunos proyectos más de cooperación bilateral entre países. Entonces, Uruguay es un país efectivamente de ingresos altos y lo que se canaliza es mucho préstamo reembolsable de las instituciones multilaterales. Eso es lo que más se trabaja. Y se está trabajando mucho en renovables, pero en lo que os decía, en renovables, pero la parte de hidrógeno verde, en sostenibilidad, en proyectos de mejora de las infraestructuras, todos estos proyectos que comentábamos, incluso los nuevos proyectos, muchos de ellos llevan financiación, sobre todo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces sí que va a haber una apuesta por los temas de sostenibilidad, pero no desde el punto de vista tanto de la cooperación. Sí que hay ayudas, por ejemplo, BitLab hace viabilidad técnica de proyectos y da financiación a veces no reembolsable para hacer las consultorías técnicas específicas de esos proyectos. Pero es más o menos lo que os digo, que es más centrado en responsables y proyectos nuevos. Hay algunas ayudas, hoy mismo se nos lo pagaba con este acto, teníamos una invitación a algunos proyectos de saneamiento, que se está colaborando, se han dado alguna financiación por parte de España en temas de saneamiento. A ver, más preguntas. Os había hecho Natalia del turismo. A ver, el turismo el tiempo que yo llevo aquí, que es un año, y el que lleva Pablo, pues ha sido, claro, para todo el mundo en general, un mal tiempo para el turismo y más para este país que tiene la frontera cerrada. Pero el turismo, las mascotas en este país son súper importantes, todo el mundo tiene perros, una cosa que nosotros nos quedamos atónitos, los perros están cuidadísimos, hay multitud de tiendas para mascotas y es un país que apuesta mucho por lo natural, tiene grandes espacios verdes, hay mucha vivienda de tipo casa, entonces es un país muy amigable para el tema de las mascotas. No sabemos en cuanto a turismo, sí que son muy estrictos en cuanto a los requisitos de entrada, pasa mucho en la región para viajar con la mascota, los requerimientos que se puedan pedir a la mascota a la hora de viajar con ella en avión. Pero sí que es un país que creo que sí que puede tener potencial en ese sentido porque se valora muchísimo el tema de las mascotas. Educación. Que os cuente si queréis un poco, Pablo, el año pasado hicimos la misión de tecnología educativa, que la hicimos online, y se está trabajando muchísimo en este aspecto y Uruguay quiere apostar un poco por eso, ¿no? Intenta colaborar con programas, incluso algunos grados de capacitación como el MIT, nos han contactado para colaborar con universidades españolas y que diga un poquito más Pablo si quiere, pero sí que vemos potencial en el sector de la educación. En el sector de tecnologías educativas, con ICEX, en noviembre del año pasado, organizamos una pequeña misión comercial en formato virtual y tuvo bastante éxito, tanto a nivel de, yo diría, plan CEIVAL, que es uno de los planes aquí de formación, que tiene ya 14, 15 años de historia, el nivel educativo es muy alto, el control, como decía Dominio, como decía Paz, de herramientas tecnológicas es alto, aquí hay un sector TIC importante y todo lo que tenga relación con tecnologías educativas tiene llegada, tiene cabida, hay interés, hay programas de formación tanto para gente pues, de una edad más avanzada a los que se le ha proveído con el programa Iberapitá de ordenadores, de tecnología y después con la formación necesaria para poder usarlo. O sea, hay una demanda potencial interesante. Estoy viendo aquí también otra consulta de Andelsa, entiendo con José Luis. Es un sector interesante el vuestro, aunque lamentablemente pues no hay grandes proyectos ahora mismo. Se adjudicó el año pasado
el último gran proyecto de transmisión eléctrica fue del Anillo, a un consorcio chino, donde también participó la empresa epecista Elecnor, a través de su filial aquí, que se llama Montelecnor, que yo creo que les conocéis. Y, como decía también Paz, pues hay un exceso de generación, se está exportando energía eléctrica, tanto a Brasil, sobre todo, y un poquito menos a Argentina, y proyectos nuevos en la parte de renovables no hay, y de tendido grandes proyectos o incluso medianos tampoco hay a corto o medio plazo, ¿no? Pablo, si me permites un segundo, solo para recordarle a las empresas que tienen la libertad de encender el micrófono y la cámara, que para hacer un poco la sesión más interactiva y así nos conocemos todos en vez de utilizar el chat si queréis, si no podéis seguir utilizando el chat. Sí, estoy viendo también a Técnica San Jorge, que es la siguiente consulta que tengo por aquí en el chat. También lo veíamos estos días con Paz, con Mariana, con Claudia. Aquí los grandes cultivos son cultivos extensivos. Para que os hagáis una idea, pues el primer cultivo es la soja, 920.000 hectáreas plantadas más o menos, trigo, 237.000. El porcentaje de área regada en estos cultivos es bajita, pues para el trigo puede ser un 9%. La parte ya de cultivos de cítricos o frutales, estamos hablando de cultivos de 14.000 hectáreas en total en todo el país, con un porcentaje de riego de un 60, 50, 60%. En la parte de invernaderos, lamentablemente, pues hay una superficie de invernaderos muy pequeñita. Todavía Uruguay es muy sensible a los efectos del cambio climático, hay sequías recurrentes, la penúltima en el 2018 muy fuerte, que afectó sobre todo a la soja, y finales del 20, principios de este año, hay otra sequía fuerte, y se está intentando empujar un poquito el cultivo en invernaderos, pero los datos que hemos recogido pues son pequeñitos. Se ha impulsado el riego con pivotes centrales, y a ver, te busco el dato. La producción de tomates bajo invernadero en todo el país son 26 hectáreas. La de pimientos, que es el otro gran cultivo que se hace en invernadero, son unas 160. Las explotaciones suelen producir ambos cultivos. Y luego, desde el 2013, desde la legalización del uso recreativo de cannabis en el 2013, pues han aparecido algunos proyectos interesantes de cultivo de cannabis en invernadero, donde hay alguna empresa española que ha desarrollado precisamente proyectos. En invernadero, sobre todo, la competencia viene a ser otras empresas españolas e israelíes. ¿Vale? José Luis, nos preguntabas por el tema, solo que nos faltaba esa pregunta, de lo complejo del tema de la exportación. O sea, se exporta, o sea, aquí llegan muchísimos productos españoles. O sea, tú vas al supermercado y en el lineal ves, o sea, no te sientes que estás en el extranjero, o sea, tienes prácticamente de todo, con lo cual se exporta. Lo que queríamos remarcar, bueno, tú en tu caso además no es de tema agro, pero bueno, que hay productos también de fabricación, se utilizan componentes. Lo que ocurre es que el factor precio es importante. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, la misión que tenemos de los fabricantes de maquinaria para construcción y tal, o el año pasado que la tuvimos virtual, o este año que la estamos preparando con carácter presencial. A veces que me dice Pablo, no, es que he llamado y me dicen, claro, no, es que para este producto concreto solo quiero algo de origen chino porque es más barato, pero hay otros nichos en los que sí que hay más introducción del producto español. Entonces, no es que sea tan complejo que las barreras hagan... No, hay muchísimos productos españoles, el país está lleno de productos españoles, pero es verdad que tenemos que contar siempre con ese factor precio y con ese tema un poco de los costes de las barreras, de que todo el Mercosur es un mercado, no estamos hablando solo de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay son países considerablemente cerrados en temas comerciales. Entonces, cuesta, pero no cuesta un poco el precio, ¿no? Y es un poquito farragosa la burocracia. Uruguay es un país extremadamente burocrático. En las empresas que se implantan aquí, no queremos quitar mucho más tiempo que quiera la Elena, pero que los temas salariales son a veces un quebradero de cabeza porque hay mucha sindicación y los temas laborales son complejos. También tiene otras ventajas, es decir,
si lo comparamos, lo que decíamos al principio de la presentación, si lo comparamos con el resto de países de la zona, los servicios públicos son elevadísimos. Aquí hay un estado de bienestar muy marcado y eso hace que la gente tenga unos ingresos medios más elevados y que haya una clase media mucho más elevada que puede comprar vuestros productos. O sea, no estamos hablando con un nivel de pobreza como está sentado en otros países de América Latina. Y los internados lo hemos contestado y Antonio, nos preguntabas por la cooperativa de productos de quesos, de ibéricos, con gamas convencional y ecológico. Efectivamente, ahora que cuente más Pablo, o sea, nosotros hay pequeñitas cosas en productos gourmet y bastante interés, pero de nuevo está lo que estamos justo comentando del factor precio. Sí que hay introducción, tenemos muchos productores españoles localizados aquí y se valora especialmente últimamente cada vez más. Aquí hay una bastante tendencia por lo ecológico en el país y por lo biológico, lo ecológico. Sí que yo noto mucho la tendencia, incluso más que en España en algunos aspectos a nivel de consumidor. No sé si Pablo quiere aportar algo más de los productos en concreto. Sí, pues un poquito incidir en lo que comenté ya antes. Es decir, aquí hay varios importadores grandes, hay pocos. Digamos que el mercado se lo pueden repartir 6, 7 grandes importadores que trabajan casi todos con España, que trabajan con bastantes proveedores españoles y consolidan cargas allí. Cuando hablamos de, no sé, estoy viendo por ejemplo la gama que podáis tener de productos ibéricos, de quesos, el problema que tienen es ese, que piezas completas pues va a ser difícil que los compren, porque luego, bueno, sin cortarlas o sin hacer cuñas ellos después, pues es difícil que el consumidor final pues alcance a comprar o con unos PVPs muy elevados. Lo que vais a vender pues son empaques más pequeños, probablemente no el top gama, sino media gama y un poquito media gama, media baja. Hemos tenido contacto con bastantes empresas españolas del sector y nos comentan un poquito eso en esa misma línea. O sea, no hay muchísimas empresas o tiendas gourmet, pero sí hay un nicho ahí interesante. Y... Vale. Luego también tenéis que tener en cuenta, yo pienso que sí que ha habido un cierto cambio de patrón en los gustos del consumidor. Todo el mundo comenta, nosotros llevamos poco tiempo, pero que de 5 años para acá, también por la influencia de otras tendencias que han entrado en Argentina, aquí el gusto es muy conservador, ¿eh? O sea, por ejemplo, tú te vas hay poca apertura, es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, pero el país es tan pequeño que hay poca apertura. O sea, tú te vas y hay poca penetración de restaurantes internacionales con otro tipo de sabores, pero sí que se empieza a notar una tendencia de cierto cambio de patrón en los gustos del consumidor. Y luego además hay otro elemento adicional. Esto, a ver, hablamos de turismo. Esto es un hub de turismo internacional aparte de Punta del Este. O sea, Punta del Este es un sitio que aglutina tanto Punta del Este como esa parte de la costa hacia un pueblo, por ejemplo, que se llama José Ignacio o lo que se llama Pueblo Garzón. Han concentrado gente con un elevadísimo poder adquisitivo. O sea, una gran parte de los mega ricos de Brasil y de Argentina viven aquí. Esas partes desplazan a gente de muchísimo dinero europeo que se establecen allí durante los meses de verano. Hablamos de un mercado muy pequeño, pero muchísimo poder adquisitivo que sí que se establece en estas áreas en los meses de enero y de febrero. Entonces, quizá por algunos productos de alta gama se podría buscar alguna penetración específica en este sitio concreto, en esta parte concreta de la costa, que probablemente viva un resurgir a raíz de la apertura del turismo este año, que se prevé la apertura de fronteras en noviembre, ¿no? Entonces, en esa parte sí que hay un poder adquisitivo y una visión distinta. Y yo creo que le vamos a tener que dejar ya, Elena, pero nos preguntáis las fuentes de publicaciones para las licitaciones del sector de la energía. Hay una página que ahora os copiamos donde se publican todas las licitaciones de todo y no sé si la tengo ahora aquí localizada, pero si no, te la mandamos. Comprasestatales.gov, me parece. Lo que ocurre es que en todas las licitaciones, es que por no quitar la cámara, ahora busco la página, por no quitar,
las licitaciones, o sea, nos hemos comentado otro carácter muy distintivo en la posta de Pablo. Un carácter muy distintivo del país es que es la elevadísima presencia de los monopolios y de las empresas públicas, o sea, hasta un nivel bastante sorprendente. Entonces tenemos la empresa pública de agua, OSE, la empresa pública de electricidad, UTE, la empresa pública de telecomunicaciones, cosa que ya no ocurre en casi ningún país del mundo, con telefonía fija en régimen de monopolio, la telefonía móvil no, pero internet y telefonía fija, o sea, solo hay un proveedor de internet fijo, que es la empresa Antel. Tenemos a la empresa ANCAP de combustible, donde la mayor parte del mercado también está cerrado y está regulado. Entonces, esas realidades hacen que en muchos sectores tenemos consultas de gente que hay unos nichos de mercado que son más complicados porque hay mucha presencia de empresa pública. Entonces, le decíamos por las licitaciones porque, por ejemplo, en saneamiento, ¿quién licita? Licita no el ministerio, muchas veces la licitación está encargada directamente, la hace la empresa pública. OSE, que es la empresa de aguas, hace la licitación de los temas de saneamiento. O la empresa de electricidad, UTE, por ejemplo, es la que hizo la licitación de este anillo eléctrico. Luego, en otros proyectos, y ya dejamos paso a Elena, lo licita el Ministerio de Transporte y es un procedimiento también largo, y lo licita el Ministerio de Transporte, como es el caso del ferrocarril o de los viales. Pero hay que tener muy en cuenta la presencia de las empresas públicas y la relación en las licitaciones con las empresas públicas. Pues muchísimas gracias, Paz y Pablo. Creo que las empresas, bueno, nos están haciendo una última pregunta. Si no la dejamos para la ronda de preguntas o la contestáis ahora, lo que prefiráis. Instituciones privadas de formación empresarial o organización. A ver, no se puede competir con Buenos Aires por el tamaño poblacional. Estamos comparando una ciudad de 1,5 millones de habitantes con una de 10 y un país de 47 millones como España con un país de 3. Pero, por ejemplo, había un centro de capacitación que no sé si dependía de una universidad americana, ahora lo acaban de trasladar de Buenos Aires a Uruguay para hacer formación. Entonces, sí que está Uruguay posicionándose muy bien en el ámbito educativo. Las instituciones privadas, lo que decimos, hay una universidad pública, una universidad Zudelar, y luego hay algunas universidades de capacitación técnica también bastante importantes, la UTEC, la ORT, o sea, hay Universidad Católica, hay muchas universidades para el tamaño del país, la verdad, sorprende. Y se está hablando también de la potencial creación de un nuevo campus internacional en Punta Ballena, que está al lado de Punta del Este, y quieren crear un proyecto que está anunciado todavía, está en cierre, o sea, es una idea, pero sí que parece que se está apostando y entrando capital extranjero, como decíamos, hay muchísimo dinero internacional de gente de mucho dinero que está alrededor de esa zona, que tengáis en cuenta, Punta del Este, y entre Punta del Este y José Ignacio, que es un pueblo donde recaban los millonarios del área, sí que hay muchísimo capital extranjero y parece que está habiendo apuestas. Y el mercado inmobiliario, pues si acaso luego se conectará a alguien, en este país está ocupado totalmente por Argentina, o sea, la mayor parte de las compras inmobiliarias que se hacen en el país es de capital argentino y las inversiones, muchas de ellas también, vienen por parte de capital argentino. Entonces, competir, bueno, sí, en algunas ocasiones se puede competir y también hay gente directamente, muchos argentinos que están trasladando sus negocios y sus intereses comerciales a Uruguay, por un tema institucional y un tema financiero. Aunque el sector financiero tiene algunos problemas y no está tan desarrollado como debería, pues evidentemente no podemos compararlo con la situación que vive Argentina, que es una situación pues dramática en muchas ocasiones. Pues lo que te decía, porque le estamos robando el tiempo. No te preocupes, que muchas gracias a los dos, creo que está siendo una sesión bastante enriquecedora con las preguntas de las empresas andaluzas y vuestras respuestas, que yo estoy segura que os lo agradecen muchísimo. Pues si os parece, le damos paso a Elena Crespo, que nos va a contar la experiencia de Grupo ASBI abarcando este mercado. Elena, cuando tú quieras. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola, mucho gusto. Igualmente. Y bueno, sobre todo gracias a vosotros por estar aquí y por habernos invitado a participar. Entonces, bueno, como comentaba Paz, hablando de la nueva factoría de celulosa de papel de UPM, el desarrollo ferroviario que se está haciendo desde Paso de los Toros, es por ello por lo que nosotros estamos presentes en Uruguay a día de hoy.
Os cuento un poquito nuestra trayectoria como empresa. Somos un grupo familiar, nuestros orígenes son ferroviarios, es una empresa que tiene sus orígenes en el siglo XIX y dedicada fundamentalmente al ferrocarril y las obras públicas. Somos una empresa sevillana y ahora mismo estamos implantados en 11 países. Nuestro proceso de diversificación e internacionalización comenzó en el año 2002, que fue cuando surge ese proyecto desde ADVI, desde la constructora, y creamos el grupo para acometer ese proyecto tanto de diversificación como de internacionalización. La diversificación vino pues, por ampliar nuestros negocios. Empezamos con temas de concesiones. En el año 2007 también fuimos una de las primeras empresas en España que obtuvo la licencia de transporte ferroviario, una vez que se liberaliza el transporte de mercancías. Como sabéis, el de pasajeros se ha liberalizado hace poco, ha sido reciente, pero el de mercancías lleva desde el año 2006-2007. Entonces, bueno, en definitiva, sobre todo tenemos una gran experiencia ferroviaria y también en el ámbito de las concesiones. Empezamos en Chile en el año 2004 con la concesión para construir, ampliar, construir una parte nueva y operar el aeropuerto de Chacayuta de Arica, en el norte de Chile. Luego entramos en México, en Europa del Este, en Brasil, en Colombia, fuimos un poco ampliando nuestra red internacional. ¿Cómo entrábamos? Pues haciendo estudios de mercado, viendo los planes de infraestructuras y negocios concesionales que podían tener los países que más o menos eran objeto de nuestro desarrollo, países también con estabilidad jurídica y con estabilidad económica. También en otros casos hemos llegado a determinados países por ser invitados o por estar en contacto con otras empresas. Y eso es lo que nos ha pasado en Uruguay. O sea, nosotros llegamos a Uruguay porque una empresa amiga, Sercobe, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo y de Instalaciones Industriales, contacta con una empresa amiga nuestra y esta empresa pues, nos contacta a nosotros. Un socio, el que ya es nuestro socio en Uruguay, que es Christoffersen, que es un freight forwarder de la zona, es una empresa familiar con mucha trayectoria en el país. Conoce el proyecto de UPM. UPM es os pongo en antecedentes, es una papelera finlandesa que trabaja en Uruguay y está desarrollando una nueva planta de celulosa en el centro del país, ¿verdad? Más o menos está Paso de los Toros. Está exactamente a 273 kilómetros de Montevideo, del puerto de Montevideo. Entonces, bueno, UPM está construyendo allí su nueva planta y necesita transportar esta pasta de celulosa hasta el puerto de Montevideo para darle salida. En un primer momento, UPM, año 18 más o menos, tenía un proyecto que englobaba la construcción de la vía, el transporte de la celulosa y el suministro del material rodante y la operación de la infraestructura y el transporte durante 25 años. Con lo cual os digo que nosotros empezamos más o menos en el 2018 a estar en contacto con ellos, o 2017 quizás, enero de 2017. Finalmente UPM decide separar el proyecto y encontramos después el proyecto de vía por un lado, que es otra empresa española quien lo está desarrollando, que es SACIR, quien está ejecutando la construcción de esa vía ferroviaria, y dejan por otro lado el suministro de material rodante y la operación del contrato, como os comentaba, durante 25 años. Entonces, retomamos las conversaciones, nos asociamos con Christoffersen y contacta con nosotros también Deutsche Bahn, la operadora, la Renfe alemana, por así decir, contacta con nosotros. Y al final, bueno, pues se llega a una negociación con ellos y establecemos una unión temporal de empresas formada por las tres. Entonces, ahora mismo somos un conglomerado de 3 empresas, una uruguaya, una española y una alemana, para prestar servicio a una finlandesa en Uruguay. Entonces, ese es más o menos el mapa para que os hagáis una idea. ¿Cómo nos encontramos ahora mismo? Se firmó un contrato muy exhaustivo que además se rige por la ley inglesa
y se están creando las distintas sociedades que van a gestionar este contrato, porque como os comentaba, vamos a desarrollar la operación. Os tengo aquí os voy a dar más o menos los datos para que esté más claro. Durante 25 años nosotros nos vamos a ocupar de operar 12 trenes diarios entre Paso de los Toros y Montevideo, que como os decía son 273 kilómetros, y vamos a transportar unos 3 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa. Nuestro contrato incluye el diseño, la adquisición y el mantenimiento del material rodante, es decir, tanto los vagones como las locomotoras que van a realizar esos transportes diarios. Entonces, bueno, imaginaros todo lo que lleva montar ese conglomerado societario, porque hay distintas sociedades para el transporte, para el material rodante y demás. Ahora mismo y se empezará a operar si todo va cumpliéndose los plazos, que más o menos estamos en ello, y es más, estamos intentando avanzar en esos hitos para 2023. Entonces, ahora mismo nos encontramos fabricando los vagones en España, las locomotoras las va a suministrar Stadler, que está en Valencia, y bueno, pues se ha diseñado la imagen corporativa, los equipos, y estamos pues en proceso de fabricación de los prototipos, porque además las exigencias medioambientales son de las más punteras que hay, porque además por la zona por donde se va a transportar la mercancía y bueno, tenemos que cumplir una determinada normativa y ser, bueno, pues medioambientalmente responsables más allá de todo lo que engloba la responsabilidad social corporativa que tenemos las 3 empresas bueno, las 4 que estamos metidas en este proyecto. Y bueno, en este caso, como veis, a Uruguay hemos llegado un poquito de casualidad, porque no fue... Sí que se estudió en algún momento algún proyecto de carreteras, algún proyecto de educación, pero no llegamos a concretar nada más. Y bueno, pues entramos en contacto con el país de esta manera y con este proyecto de esta manera. Por lo que también es muy bueno tener también alianzas comerciales y estar en contacto con organismos como vosotros, con nuestras oficinas comerciales en los distintos países, para también encontrar esas oportunidades de negocio que pueden ayudar a llegar a este tipo de proyectos. Y bueno, así más o menos de una forma resumida, es más o menos como nos hemos implantado nosotros en el país, a través de un socio local, con un proyecto para una empresa internacional y extranjera que está implantada en el país. Si tenéis alguna cuestión sobre nuestro proyecto o algún tema más de cómo hemos llegado a cualquier otro proyecto o cualquier otro desarrollo. Muchas gracias, Elena. Mientras, si quieren plantear alguna pregunta por el chat o igualmente por audio, lo que queráis, tanto para Elena como para Paz y Pablo. Y nada, agradecerte enormemente, Elena, que nos hayas contado la experiencia de esta gran empresa de Grupo ASPI en el mercado uruguayo y sobre todo que hayas explicado a las empresas andaluzas todos los pasos que habéis seguido. Sí, sobre todo que al final no te tiene que dar miedo y que estamos en una economía global, los proyectos se desarrollan a nivel global y habéis visto un poco el conglomerado que tenemos nosotros, o sea que al final puedes estar realmente en cualquier sitio, que no hay que tener miedo a internacionalizarse y a estar fuera y a estar presente en otros mercados. Bueno, y una cosa que se me ha olvidado comentar, que por ejemplo también nos gusta en cuanto al país, porque la seguridad jurídica que tiene y luego también la seguridad en cuanto a inversiones, que eso también hay que tenerlo en cuenta y Uruguay en ese sentido lo tiene, o sea, como para poder decidirte a trabajar allí, también como han contado nuestros compañeros allí en Montevideo. Sí, por supuesto, un dato bastante importante y que
interesante para las empresas andaluzas que quieran empezar en su proceso de internacionalización en Uruguay. Y como comentaba, pues muy importante apoyarse en organismos, en este caso en la OFECOME de Montevideo, que tiene las herramientas para ayudar a las empresas en sus primeros pasos en el proceso de internacionalización. Creo que hay otra pregunta. No, le preguntan a Elena, le hacen una pregunta. Sí, a ver, espérate porque la he visto sobre, no veo cómo, el chat está en el moradito, a la derecha ¿verdad? abajo, Elena, si quieres te la leo, ¿no? Muy interesante, Elena. Entiendo que llevas la parte de reputación y responsabilidad social corporativa de AFBI. ¿Cómo es el ambiente y concienciación sobre estas materias que has percibido allí en Uruguay? Bueno, a ver, estamos trabajando en ello todavía. Date cuenta que nosotros aún no hemos empezado a operar. O sea, ahora mismo se están creando las sociedades, estamos pues eso, creando las sociedades e implantándonos. Sí que se está contratando, por ejemplo, con personal del país. Luego ya también utilizaremos tanto ingenieros como personal de alemanes y españoles, pero de momento es casi todo el personal que hay es uruguayo. Entonces, claro, según vayamos avanzando iremos un poco viendo cómo ponemos en práctica también las políticas de todas las empresas, de las 4 empresas que formamos parte del conglomerado, como en práctica. Claro, según vayamos desarrollando el proyecto, porque tened en cuenta que nosotros firmamos el contrato en octubre de 2020. Entonces, aún estamos en proceso de creación prácticamente. O sea, pero vamos, en ese sentido, las 4 patas de este consorcio, tenemos políticas interesantes de responsabilidad social corporativa y que son las que vamos a trasladar. Sistemas de compliance, medioambientales, bueno, todo lo que engloba ahora el comportamiento y el desempeño ESG, lo estamos aplicando también en todos los proyectos que tenemos, no solo en España, sino también en el resto de los países donde trabajamos, y Uruguay va a ser otro de ellos. Dice que ok, genial. Ok. Bueno, Marina, sí me gustaría decir simplemente que, como nos han hecho varias preguntas medioambientales, que con el nuevo gobierno, aunque era una propuesta que llevaban los 2 principales bloques que se presentaban a las elecciones, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, que no existía en Uruguay, se ha creado a través de las últimas elecciones en 2020, englobaba direcciones generales que estaban un poco dispersas por distintos ministerios. Les ha pillado la pandemia por medio a la hora de montar el ministerio, con lo cual va más lento, aparte de que el ritmo aquí suele ser lento, pero con iniciativas interesantes. Están intentando crear una nueva ley de gestión integral de residuos. Bueno, creo que le hace otra pregunta a Elena, que creo que sí que tiene un socio local, pero ahora que conteste ella. Generalmente aquí, y esta pregunta para Elena, se trabaja muchísimo con socios locales porque la normativa laboral es muy compleja. Os va a contar, pero por ejemplo, el propio proyecto de UPM les han creado un pueblo, tienen que cumplir unos estándares, las medidas donde tienen que vivir los obreros. Hay que pagar unos billetes todos los fines de semana para que los obreros vuelvan a sus casas. Hay no sé cuántas semanas al año donde hay que respetar, que son licencias del sector de la construcción y no se trabaja. Cuando llueve no se trabaja, cosa que es muy común en esta zona del mundo, pero muy sorprendente para los europeos. Si llueve no se trabaja en el sector de la construcción. Con esto que hay muchos estándares complejos del país. Dejo que Elena conteste, pero yo solo os quería decir que, por favor, que no os sintáis que lo que os hemos contado puede desanimaros a la hora de las aranceles o de las barreras, porque no lo estábamos contando por eso. Estamos contando que cada caso personalizado vuestro con unos productos, si nos escribís y nos consultáis, os hacemos un asesoramiento más personalizado y os decimos dónde vemos opciones. Lo que sí que decimos es que no es aunque tenemos este tema del idioma muy sencillo, porque en toda América Latina es muy fácil comunicarnos, que sí que hay unas características un poco idiosincráticas del país que hacen que en ocasiones sea a priori más complejo de lo que inicialmente parece realizar un trámite, una exportación, pero no estamos animando y de hecho trabajamos con el sector, por ejemplo, agroalimentario. Hemos llamado a las cadenas de supermercados y estamos haciendo servicios para, por ejemplo, Tienda Inglesa, que es un supermercado de alto valor añadido, le hacemos unos servicios, estamos buscándole productos nuevos españoles
para que compren. En los vinos estamos buscando proveedores para que metan vinos españoles, en quesos también. O sea, estamos trabajando con todo eso y con nuevas tecnologías, con lo que sea, estamos trabajando, pero que sí que es mejor que nos consultéis porque tiene sus características. Y dejo que Elena conteste. A ver, lo que me preguntaba José Luis, un socio local. Bueno, en nuestro caso es que es el socio el que nos busca, ¿no? O sea, es el socio el que busca o sea, es Christophersen en este caso quien busca un socio que le pueda ayudar en la operación ferroviaria y como os he comentado, a través de otra empresa nos llega a nosotros como ese chivatazo, por así decir. Entonces ya entramos en contacto con ellos. Pero como estaba comentando Paz, realmente tú no tienes por qué necesitar un socio allí. O sea, tú puedes entrar en contacto a través de ellos, viendo nichos de mercado y oportunidades de negocio y poder llevar a ti tus productos sin necesidad de ir de la mano de un socio local, ¿no? Paz, o sea, no tiene por qué, no es necesario tenerlo así. En nuestro caso es que es además una iniciativa privada, porque es UPM quien monta, por así decir, esta operación, o sea, contando con el gobierno uruguayo y demás, porque hay que utilizar una infraestructura y tal, pero es una iniciativa privada, no es un proyecto del gobierno uruguayo, por así decir. Entonces, claro, aquí se mueve de otra manera los contactos y cómo te presentas tú a ese tipo de licitaciones. O sea, pero vamos, no sé cómo hubiese sido en un momento dado, porque no nos presentamos. Sí es cierto que nosotros en otros países sí que han aparecido a lo mejor proyectos concesionales o incluso nosotros hemos hecho propuestas no solicitadas, por ejemplo, de alguna infraestructura en México y demás, pues nosotros hemos visto que en determinado sitio había una deficiencia, una infraestructura y nosotros directamente hemos presentado ese proyecto sin tener socios locales, simplemente hemos visto la oportunidad y lo hemos hecho. Y en este caso, pues fue de esa manera, pero no creo que sea necesario tener ese socio local siempre, ¿verdad? Vosotros, bueno, que conocéis más en los mercados internacionales y demás, depende un poco. O sea, aquí es bastante conveniente porque en proyectos grandes de infraestructura, lo que hemos visto, o sea, cuando nosotros vemos que todos los proyectos que se han licitado últimamente de infraestructuras, prácticamente todos, van con socio local, entendemos que es porque a las empresas les facilita enormemente la tarea. Lo que decimos es que la legislación laboral aquí es compleja, entonces el socio local, pues yo creo que esa parte la tiene muchísimo más dominada. Entonces, lo que hemos visto con los viales, por ejemplo, incluso, o sea, el proyecto de la construcción CIR va con socio local, Copasa va con socio local, Aldesa, si no me equivoco, va con socio local. O sea, estamos viendo que todas las empresas que nos han llegado van con socio local. Entonces, luego sí que hay una parte que facilita cuando se hace un proyecto, que la financiación, tenéis aquí a los dos grandes bancos españoles, aunque la financiación aquí es compleja, mucha gente prefiere traerla directamente desde España. Si hubiera que conseguir financiación en destino, pues tenéis a los bancos españoles, que los directivos, bueno, pues tienen esa cultura española o sea, que son empresas españolas, que tienen unas directrices marcadas desde España. Y luego lo de que habláis, también mencionabais el BIT. Aquí se trabaja mucho con Banco de Desarrollo, muchísimo. BIT está hiper, mega potente en la región. O sea, en Uruguay es que tienen aquí la sede para todo Cono Sur y están apostando muchísimo, le están dando muchísima financiación. La verdad es que es sorprendente. O sea, están apostando mucho por el país y yo creo que, bueno, ahora cuando pase un poquito estos meses y veamos cómo evoluciona todo, quitando el tema del virus, que ha distorsionado totalmente la realidad de muchas decisiones, yo creo que sí que van a surgir nuevas oportunidades en el país y hay proyectos que se pueden ir haciendo muy interesantes, de la parte energética y tecnológica y de lo que decíamos, y la parte de sectores más tradicionales. Luego también, bueno, nos han conectado hoy, pero en cuanto a moda, por ejemplo, hay mucha presencia de empresas españolas. Aparte de estar el grupo Inditex, ahora va a venir franquiciado también el grupo Mango y se valoran mucho los productos españoles. Entonces, sí que en ese sentido hay que tener en cuenta que es uno de los países que más identificado junto con Argentina se siente con España. Y no sé si ahora hay
esta tendencia, ¿no?, que se está viendo mucho en España de los problemas que hay un poco con el tema de los movimientos, un poco de rechazo quizás a la figura de España, no se ha surgido un poco estos problemas reputacionales en México, en Colombia, lo está saliendo las noticias en España, ¿no? Un poco el tema colonialismo, incluso o sea, aquí realmente es sorprendente que no hay este tipo de movimientos, yo creo que entre otros motivos, porque prácticamente en Uruguay no hay, desgraciadamente, no hay población indígena. La población, incluso después del proceso de independencia, desapareció, sabemos, y la población se siente muy, muy europea. Yo diría que muchísimo más. O sea, lo que sale aquí en los periódicos, nosotros os animamos a, tú traes el periódico y lo que sale, o sea, salen muchas noticias de Argentina. Y salen algunas noticias de Brasil, pero que todo lo que sale en España es portada del periódico, o sea, es como que es muy cercano, o sea, ellos lo sienten muy, muy cercano y no hay ningún rechazo hacia esa figura. O sea, tú ahora, por poneros un ejemplo, esta última semana, de acuerdo que es un fenómeno tal, pero el volcán, o sea, la gente nos pregunta como, en cuanto vas a cualquier sitio, o sea, se siente muy cercano. De hecho, durante toda la pandemia ha estado todo cerrado, prácticamente no se podía volar con ningún país de Latinoamérica y seguía el vuelo de Madrid. La gente seguía saliendo hacia Europa por el vuelo de Madrid. Entonces, que aunque estemos muy lejos, también estamos cerca para otras cosas. Qué interesante, Paz. Pues una clave muy importante eso de la cercanía que sienten hacia España. Pues creo que si no ninguna empresa más tiene más preguntas, podríamos ya dar por finalizada el webinario, que la verdad que ha sido muy enriquecedor y útil para las empresas, esta sesión interactiva, tanto con la OFECOME a través de Paz y Pablo, como la sesión que nos ha dado Elena sobre su experiencia de Grupo ASBI en Uruguay. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres por vuestra intervención y muchas gracias a las empresas andaluzas por vuestra asistencia al webinario. Gracias a ti. Perdón, sí, Antonio, tiene una última pregunta. Por la oportunidad, gracias. Pues nada, creo que acaban de poner una última pregunta en el chat. Nos pasas, Antonio, que te pase por favor, Marina, la dirección nuestra del buzón oficial y nos mandas ahí la info para que te localicemos y te metamos un poco en... ¿Parece? Ah, vale, de acuerdo, ok. ¿Pones un email al buzón oficial para que establezcamos un diálogo si quieres? ¿Cómo? Nos pones un email al buzón, ahora te pasa si no le importa a Marina sí, que te pase. Yo ahora mismo mi compañero y yo te pasamos. Nos escribes allí con el tema de lo de la gama de productos, ¿de acuerdo? Y los móviles, para tenerte localizado, te ponemos Vale, de acuerdo, ok. Mira, lo tengo a vos en el buzón, pero vamos. Es el correo Montevideo. Montevideo@comercio.muñeco, pero ahora que te lo manden para que lo tengas. Sí, yo ahora os lo mando a todas las empresas también para que podáis establecer el contacto. Vale, ok. Gracias, bueno, pues muchísimas gracias a todos los dicho. Gracias. Nada, recordaros que dentro de unos días estará disponible la grabación en Extenda TV. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo, buenas tardes. Adiós. Hasta luego, gracias, adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Para salir arriba a la izquierda en las tres líneas. Montevideo, comercio, bien. Uruguay.